Oh, cuán dulce es fiar en Cristo Después de la y muerte de Esteban, el primer mártir entregarse. cristiano, vino una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, según Hechos capítulo 8, versículo 1, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, cumpliéndose así lo dicho por el Señor en Hechos capítulo 1, versículo 8. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. La predicación del Evangelio en nuestras regiones comienza así, con una persecución, mostrándonos que las situaciones adversas, Dios las revierte actuando su providencia en favor de los suyos. Saulo, el mismo que empieza la persecución en Hechos capítulo 8, ahora convertido en cristiano Pablo, nos advierte sobre las persecuciones que vendrían sobre los fieles, en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos, decía Pablo a Timoteo. Desde nuestra mirada humana frágil, la mayoría de las persecuciones son malas. Sin embargo, Dios nos asegura que nos tiene en mente siempre. Señor Jesús, en Mateo capítulo 5, versículo 12, dice, regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Dios está refinando a su pueblo de la misma manera en que el oro es refinado en el crisol, según Pedro capítulo 1 versículo 7. Soportarlas pacientemente es nuestra perfección y una corona de vida, dijo Santiago en el capítulo 1 versículo 2 al 4 y el versículo 12. Así, bajo persecución en Jerusalén, comienza la grandiosa labor de llevar el Evangelio, la salvación a todas partes. Felipe, que era uno de los 7 diáconos que servía en la iglesia en Jerusalén, estaba predicando las buenas nuevas en la tierra de Samaria. Recordemos que muchos judíos y samaritanos se odiaban. Juan capítulo 4 versículo 9 nos dice esto. Las multitudes prestaban atención a lo que Felipe decía. Les predicó a Jesucristo crucificado y se regocijaban al oír y ver las señales que hacía según Hechos capítulo 8 versículo 6. Muchos, en el nombre del Señor, eran sanados de sus enfermedades y dolores, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados, y había gran regocijo en aquella ciudad. Todos en aquella ciudad se habían dado cuenta de que tanto los demonios como sus enfermedades no podrían salir de ellos sin el gran poder de Dios. Y el resultado fue el regocijo entre ellos. En esa misma ciudad había un hombre engañador y falso, llamado Simón, quien pretendía por medio de sus artimañas hacer caer a los incautos. Llevaba tiempo engañando a quienes con entusiasmo prestaban atención a sus mentiras. ¿Nota algún parecido en aquellos mentirosos que predican entre los grupos religiosos hoy en día? Todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención diciendo, «Este es el gran poder de Dios». Pero cuando oyeron a Felipe, predicando el verdadero evangelio que lleva a la salvación del hombre, creyeron y obedecieron. En Hechos capítulo 8, versículo 12, se nos relata lo siguiente, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Los samaritanos oyeron el Evangelio y creyeron, es decir, tuvieron fe, porque la verdadera fe viene justamente de oír la palabra, según Pablo a los romanos en el capítulo 10, versículo 17. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Ellos nunca habían escuchado el Evangelio antes.
Dios dice que debemos bautizarnos para el perdón de nuestros pecados, y eso es lo que hicieron. Obedecieron inmediatamente al mandamiento. Recordemos lo dicho por Pedro a sus oyentes en Jerusalén en Hechos capítulo 2, versículo 37 al 38. Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjese atentamente que ellos oyeron, creyeron, debieron arrepentirse de sus pecados, confesar el nombre de Cristo, y luego fueron a las aguas del bautismo y así lavaron sus pecados. Aunque este texto no nos dice que se arrepintieron ni confesaron el nombre de Cristo, el predicar a Cristo, en el verso 5, el anunciar las buenas nuevas y el nombre de Cristo, en el verso 12, exige predicar todo el mensaje. Siga atentamente los episodios de esta serie de conversiones y podrá darse cuenta de ello. Otro punto que no podemos dejar de lado es que Cristo es la cabeza de la iglesia. Así lo dijo Pablo a los Efesios en el capítulo 5, versículo 23. Por lo tanto, si uno quiere ser salvo, debe estar en él, en su iglesia. No podemos separar los dos. Note, en Hechos capítulo 2, versículo 47, el Espíritu Santo dice: y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos, y recién se habían bautizado 3,000 almas. En el relato del verso 8, se nos dice que tanto hombres como mujeres se bautizaron. ¿Cómo sabían que necesitaban ser bautizados? Por implicación nos damos cuenta de que todo lo que se mencionó en los versículos 5 y 12 es que Felipe predicó a Cristo y cosas concernientes al reino, la iglesia de Dios. Claramente, entonces, la necesidad del bautismo está involucrada en la predicación de Cristo y las cosas concernientes al reino, la iglesia de Dios. En el versículo 13 se nos dice: y aún Simón mismo creyó. Después de bautizarse, continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Aquí vemos una indicación aún mayor del poder del Evangelio. Esa palabra era lo suficientemente poderosa como para convencer a Simón, el hechicero, de creerla. Y su fe lo motivó a obedecer el Evangelio al ser bautizado, así como los otros samaritanos lo habían hecho. Por lo tanto, no hay duda de que Simón se convirtió al Señor. ¿Y usted cree todo esto? Si es así, obedezca al Evangelio. Los espero en el siguiente episodio de Un Cafecito con la Biblia.